estamos ya a unos días de nuestro aniversario. Recuerde que vamos a celebrar nuestro aniversario este próximo domingo. Cumplimos 5 años en este lugar y Dios ha sido muy fiel, Dios ha sido muy fiel, Dios ha sido muy bueno. Prepárese, por favor, en una de nuestras reuniones tendremos una sorpresa. Tenga usted discernimiento, que Dios se lo dé para que sepas en cuál, ¿verdad? Pero tendremos una sorpresa en una de nuestras reuniones, además de todas tendremos, estaremos celebrando, pero habrá una en especial. Así es que véngase con mucho cuidado, con mucha precaución. Recuerde que también el calorón está tremendo. Entonces, pretendemos que sea un domingo glorioso, sea un domingo en bendición, y queremos celebrarlo con todos ustedes y darle gracias a Dios. Así es que prepárese para este domingo. Son 5 años y bueno, estoy expectante de lo que Dios va a hacer en este próximo año. Hoy quiero platicarles un poco de lo que Dios ha sido en esta casa, en algunos de ustedes y en particularmente en un servidor. El tener un encuentro con Dios es algo de verdad único, es algo maravilloso. Es algo que de verdad hace que las personas cambien y cambiemos de todo corazón. Un encuentro con Dios marca, familia. Un encuentro con Dios cambia destinos, muestra el propósito que Dios tiene, revela mucho y nos hace tener un cambio en nosotros, nos hace tener un cambio genuino. Y aunque bueno, somos seres humanos y continuamos teniendo errores, nos esforzamos por ser mejores cada día, por evitar decir mentiras, robar, mentir, maldecir, ser infiel, ¿me entiende? Buscamos el cambio. Un encuentro con Dios lo hace cuando verdaderamente uno lo tiene. Yo te pregunto hoy en esta noche, ¿verdaderamente has tenido un encuentro con Dios? ¿Verdaderamente has tenido un impacto con Dios? Tendrías que estar muy seguro de eso, porque yo te aseguro que si eso ha pasado, tu vida tendría que ser diferente, o al menos tendrías que esforzarte demasiado para poder tener un cambio en tu vida, porque uno ya no vuelve a ser el mismo y porque uno se mete con Dios a tal grado de respetarlo, de honrarlo, de amarle y de obedecer su palabra. Alguien que encuentra a Dios descubre que Dios es un buen Padre. Alguien que encuentra a Jesús descubre que Jesús siempre está ahí y que su palabra se cumple en todo momento, que sus milagros son reales y que están dispuestos para ti cuando los necesites o cuando tú requieras de uno, el que puedas acercarte y saber que Dios presta su oído para que pueda escucharte y brindarte de su paz, de su amor, de su fidelidad. Yo lo único que quiero, familia, es invitarle a que verdaderamente busque un encuentro con Dios, tenga un encuentro con Dios. El tenerlo tiene que tener un efecto en nuestras vidas, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Aquel que sabe que entra en cosas erróneas, por lo tanto deja de hacerlo, no porque alguien lo obligue, no porque alguien lo force, sino porque sabe que eso a Dios no le agrada y tiene un cambio en su vida. Si usted me pregunta, yo no sabía que hace aproximadamente 12 años yo iba a estar aquí parado. Si me lo preguntan, ni siquiera me lo imaginaba. Yo me veía en mi empleo de siempre, ¿verdad? Pero tener ese encuentro con Dios fue lo que cambió mi vida. No digo que usted tenga tal vez un llamado de pastor, porque no, tal vez lo pueda tener también, ¿verdad? Pero a mí en ese momento me habló muy claro, me dio instrucciones claras de dejar mi empleo, de dejar muchas cosas, de dejar el que era yo, con lo que pasé en esos tiempos de cambio. Me hicieron ver, familia, que las cosas materiales no son tan importantes como lo es la presencia de Dios en nuestras vidas, que el orgullo es lo peor que uno puede cargar, que el ser humilde nos hace más fuertes y nos hace más grandes en el Señor, que Dios es capaz de mover cualquier cosa de aquellos que se meten con Él, que Dios es capaz de hacerse presente
visible o de alguna otra manera, cuando alguien de verdad desea y anhela su santa presencia. Quiero leerles una parte de la Biblia en la que existió un hombre llamado Saulo. Este hombre era un matacristianos. Se encargaba de aniquilarlos, de entrar a las sinagogas, hacer destrozos, golpear niños, mujeres, hombres, ancianos, a quien fuera que fuera un seguidor del Señor Jesucristo. Era alguien sin piedad, era alguien que se atrevía a matar. Y estamos hablando de algo mayor, familia. No debemos de pensar que estas acciones eran pequeñas, porque si usted lo trae al presente, si usted lo trae a la vida real, realmente es algo feo, es algo abominable. El hecho de matar, de pensar en matar, de golpear a niños, de golpear a mujeres. Este hombre lo hacía sin piedad, lo hacía sin tocarse totalmente el corazón. Pero yo estoy seguro, como lo debes de estar tú, que hay un propósito en tu vida. Tú llegaste a este mundo porque Dios lo quiso. Y si Dios fue el que te trajo, aunque no lo creas, que Dios fue el que te trajo a este mundo, hay algo sembrado en ti. Solo que por nuestras decisiones, por el mundo, por lo que todo el mundo hace, por lo que vemos, nos desviamos. Pero en realidad todos tenemos un propósito creado por Dios para cada uno de nosotros. Y este hombre, aunque era así, tenía uno. Lo desconocía, pero tenía uno. Hechos 9:1. Hechos 9:1. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todo aquel seguidor del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran esplendor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. ¿Alguien le puede dar un aplauso a la palabra de Dios? Es palabra de Dios. Vean este hombre sanguinario, este hombre despiadado, este hombre que no pensaba en nadie y que lo único que pedía era hasta autorización para poder pisar territorios en donde se adorara al Señor o se nombrara el nombre de Jesús para aniquilarlos a todos. Saulo era un hombre que se sabía las escrituras, era un hombre religioso. Comúnmente la gente religiosa sabe muy bien las escrituras al pie de la letra, pero lo que les falla es ejecutarlo, lo que les falla es hacerlo, lo que les falla es hacer lo que dice realmente la palabra. Y Saulo, realmente celoso según él de lo que él sabía al ser un religioso, por lo tanto su accionar, su actuar no era el correcto. No tenía realmente una verdadera intimidad, una verdadera relación con Dios. No la tenía. Pero aquí usted está viendo algo. Aquí todo iba a cambiar. Jesús, porque fue la voz que le habló, Jesús estaba dando inicio al propósito que tenía con este hombre. Escucha bien, familia, porque nadie puede tener un encuentro con Jesús y permanecer igual. Nadie puede tener un encuentro con Jesús y seguir siendo el mismo. Por eso pregúntate si verdaderamente has tenido un encuentro con el Señor, porque si lo has tenido, de verdad te aseguro, tú no puedes seguir siendo el mismo. Y aquí está lo que yo quiero venirte a decir en esta noche.
Usted no está aquí por accidente. Usted no viene a la iglesia por un descuido. Usted no se convirtió, no se hizo usted un cristiano nada más porque sí. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito contigo que va a cumplir. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Pablo estaba descubriendo que lo que estaba viviendo se trataba de un encuentro con Dios. Pablo en ese momento, al escuchar la voz y al escuchar que era Jesús quien lo estaba persiguiendo, automáticamente él reconoce que está teniendo un encuentro con Jesús. Imagínate la sorpresa que debió de haber sido de este hombre después de haber estado matando a las personas por seguir a Jesús, levantándose en contra de las palabras de lo que era el nuevo pensar y el nuevo adorar del Señor. Que la gente, que Pablo al sufrir esto encuentra automáticamente que se estaba encontrando con el Señor. Y un encuentro con Dios, familia, te va a traer confrontación. Escúcheme, todo aquel que ha encontrado a Jesús lo confronta. El Señor es el que te confronta y te dice: ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué sigues haciendo eso? ¿Por qué y por qué te sigues comportando de la misma manera? ¿Por qué sigues robando? ¿Por qué sigues mintiendo? ¿Por qué sigues haciendo lo que haces? Cada persona que ha tenido un encuentro con Jesús, yo le aseguro que ha sido confrontado con el Señor. Cuando yo encontré al Señor, me confrontó en muchas de las áreas de mi vida, en muchas de las áreas en las cuales hoy le aseguro siempre he estado arrepentido, de las cuales sé que el Señor me perdonó. Y bueno, fue transformación. Y que cuando esas cosas quieren regresar a mi vida, tengo una lucha interna, tengo una lucha en lo externo por evitar que yo caiga nuevamente en el pasado. ¿Alguien me está entendiendo? Pero eso es lo que hace un encuentro con el Señor. Pablo se da cuenta que está teniendo un encuentro con Jesús, que le trae confrontación a su vida. Pablo estaba teniendo este encuentro nada más y nada menos que con el Señor mismo, porque lo que Pablo necesitaba es lo que muchos de nosotros hemos necesitado: a nuestro Salvador para poder salir de donde hoy estamos. Hechos 9:6. Ya en el suelo, Saulo escucha la voz que le dice: levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver nada. Pablo había quedado ciego, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días y estuvo sin comer ni beber nada. ¿Sabe? Creo yo que muchos de nosotros hemos pasado por algo similar. Cuando viene el Señor a confrontarnos, cuando viene el Señor a llamarnos la atención verdaderamente por algo erróneo. ¿Alguien ha sentido eso? ¿Ha sentido que cuando alguien hace algo erróneo sientes que viene Dios y te dice: ¿qué pasó, hijo, otra vez? ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás así? Eso es verdaderamente el Señor. Viene con Pablo y al hablarle a Pablo, Pablo queda ciego. ¿No será que por eso a veces tenemos tiempos difíciles? ¿No será que por eso a veces nuestro negocio no vende? ¿No será que por eso a veces nos pasa alguna situación? No es que Dios nos castigue, simplemente es que Dios nos está confrontando. ¿No será que aquello que creemos que es bendición tiene que venir Dios a cortarlo para decirnos: eso no es bendición, eso es robar, eso es transar? ¿Alguien me está entendiendo? ¿No será que cuando vienen los de la luz y te detectan tu diablito, ¿no será que es Dios que te lo manda? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Por qué? Porque eres especial para Dios. Porque un hijo de Dios tiene que cuidarse de esas cosas. Porque un hijo de Dios tiene que ser íntegro. Siéntete orgulloso si eso pasa, porque Dios debe de tener un plan muy grande contigo para que se entrometa y se meta contigo a tal extremo de vivir un encuentro real que te haga reflexionar. Los hombres que viajaban con Saulo, vean la diferencia. Ellos también escucharon la voz, pero no veían a nadie. Eso pasa en muchos en la iglesia,
que vienen, escuchan un mensaje como este, escuchan un mensaje dominical, escuchan todo, pero no tienen un encuentro con Dios. Así como vinieron, así se van. ¿Alguien me está entendiendo? Así hay muchas personas que no ven a Dios. ¿Por qué? Que no sienten a Dios. ¿Por qué? Hay gente que en la alabanza puede sentir una parte tremenda con Dios. Hay personas que pueden sentir en medio de una canción que Dios los abraza, que Dios los escudriña, que Dios los hace tirarse al suelo, que Dios los hace llorar. Hay gente que hace así y hay gente que no siente absolutamente nada. ¿Me entiende? En la semana tuve una reunión con nuestro pastor Rudy Gracia, y al escucharlo y al ministrarlo es algo que yo anhelo, familia. Yo también necesito, así como usted, de palabras que Dios me hable, que aunque Él me hable y me da cómo manejarle este mensaje, yo también necesito a mi pastor, yo también necesito ser guiado, yo también necesito ser pastoreado, ¿me entiende? Y cuando lo escucho hablar a ese hombre de Dios, para mí es lo máximo. Para mí es como Dios mismo haciéndolo hablar y dándome una instrucción. Esa administración que pude escuchar, lo estaba escuchando por Zoom, familia. Y al escuchar esa administración tocaba mi corazón de una manera que yo no paraba de sentir la presencia de Dios. Al final, el obispo hablaba de que el ángel de Dios se encontraba en ese momento con nosotros, guerreando y luchando. Créame que sentía una presencia muy fuerte del Espíritu Santo. Pero hay personas que les puedo estar diciendo esto y pueden estar aquí sentados y no sienten absolutamente nada. ¿Por qué? Por una razón, porque no traen su corazón dispuesto a Dios. Traen su corazón dispuesto a que alguien les ayude en el problema. Traen dispuesto su corazón a que alguien les arregle alguna situación, a que alguien los apoye en una situación, pero en realidad no está dispuesto a ser tocado por Dios, no está dispuesto a obedecer a Dios, no está dispuesto a sentir a Dios. Porque para poder encontrarnos con el Señor, familia, se necesita de abrirle el corazón, se necesita de buscarlo con pasión, se necesita de hacerlo con todo el amor. ¿Alguien me está entendiendo? No sé si alguna vez has experimentado el buscar a Dios con mucho amor, que de verdad sientas su presencia, que de verdad sientas que Él está ahí. Yo quiero que esta noche usted desee y anhele al Señor Jesús con todo su corazón, familia. Jesús está esperándote. Jesús desea tener una plática contigo, un abrazo. ¿Alguien quiere un abrazo de Jesús? Yo sé que si lo vieras físicamente te aventarías, y habrá unos que ni siquiera eso. Pero si sabemos que Él se reúne donde 2 o 3 o más estén en su nombre, Él está aquí. Yo no sé si en este momento alguien que verdaderamente le está diciendo a Dios: tócame, Señor, regálame un abrazo. Yo no sé si desde este momento ya lo estás sintiendo. Yo no sé si de este momento estás sintiendo cómo pasa su mano por tu cara, por tu rostro. No sé si estás sintiendo cómo toca tu mano, cómo te abraza, cómo te dice: wow. La gente realmente no siente a Dios porque no le abren su corazón, porque no lo buscan como tiene que ser. Para Saulo era necesario este tiempo. Para Saulo era necesario que quedara ciego. ¿Para qué? Para que él pudiera ver que lo que él creía que estaba haciendo era incorrecto. ¿Me está entendiendo? Era necesario que este hombre quedara ciego para que se diera cuenta de una cosa, que lo que estaba haciendo era erróneo y que se había equivocado. Para mí fue necesario mi proceso, fue necesario haber encontrado mi inmueble robado, era necesario que yo me diera cuenta que las cosas materiales no lo eran todo y que yo idolatraba a las cosas y a la pareja que en ese momento yo tenía. Era necesario que yo pasara por esa situación, era necesario que yo viviera quebrantado, era necesario que Dios me mostrara lo que yo vi, era necesario que un día dentro del llamado de Dios a mí se me haya hecho un lado y se me haya dejado fuera de un propósito que tenía la iglesia en la cual yo me congregaba. Era necesario, porque era necesario para que yo me diera cuenta que lo que yo estaba haciendo o lo que yo hacía estaba en lo incorrecto.
Pablo tuvo que quedar ciego para darse cuenta de su error, para darse cuenta de lo que estaba haciendo. Yo no te deseo que a ti te pueda pasar lo de Saulo, que quedes ciego, que te corran del trabajo, que no, pero eso no lo dispongo yo. Si Dios decide algo con alguno de nosotros, debe de ser porque verdaderamente quiere que dejes de hacer eso y te centres en lo que verdaderamente Él quiere que hagas. Pero eso solo sucede con aquellos que quieren y tienen un encuentro con Dios. A Pablo esto lo llevó a descubrir lo que a ti y a mí nos ha costado demasiado, demasiado. Filipenses 3:7. ¿Qué? Que antes las cosas valían mucho para nosotros, pero ahora a causa de Cristo lo tengo todo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo perdí todo y todo lo consideré basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo. ¿Qué declaraciones de un hombre que era un asesino? ¿Qué declaraciones de un hombre que odiaba a la iglesia? ¿Qué declaraciones de un hombre que era todo lo contrario? Él descubrió algo de lo que nosotros no hemos a veces podido encontrar o no queremos encontrar. Este hombre lo encontró. Conocer a Cristo lo llevó a que todo lo demás lo catalogara como basura y perdiera su valor. Pablo terminó diciendo lo que usted está leyendo aquí: quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Cristo, y la palabra terminó cumpliéndose. Mateo 5:6. ¿Por qué? Porque dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Pablo terminó muy satisfecho en la presencia de Dios, a tal grado que dio un giro completo. Dio un giro completo. Si me ayudas, Albert. Totalmente era un hombre despiadado y dio un giro completo, porque los que tienen hambre y sed de justicia serán satisfechos. Adelante.
Este fue el cambio de un hombre que mataba cristianos. Por eso realmente pregúntate si has tenido un encuentro con Dios. Porque muchos de ustedes Dios les ha dicho que dejen de hacer ciertas cosas y no lo han dejado. Alguien que verdaderamente conoce y tiene un encuentro se retira por completo, se quita de las malas obras, no por otra cosa, sino por el temor a Dios, por el respeto a Dios, por honrar a Dios y por saber que con Dios no podemos estar jugando. ¿Me está entendiendo? Tiene que haber un cambio, familia. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios quiere que cambies. Porque tus hijos necesitan ver algo diferente en sus padres. Porque tus hijos necesitan ver que hay coherencia en lo que dices. Que si quieres traerlos a Dios, pero tú haces lo que sigues haciendo, ¿cómo pretendes que ellos lo hagan? ¿Cómo pretendes que ellos cambien? Dios quiere que cambies, familia. Debe haber algo especial en ti, por eso estás aquí. Debe haber algo especial en ti, que por eso Dios quiere un cambio radical. Debe haber algo especial. Este hombre, ¿cómo pudo haber cambiado así? Porque muchos pueden decir, es que no se puede dejar el alcohol de la noche a la mañana. Sí puedes, sí puedes. Es que no se puede dejar el cigarro, no se puede dejar el tabaquismo. Sí puedes. No puedo dejar la adicción. Sí puedes. Lo que pasa es que realmente no has querido. Lo que pasa es que realmente no has tenido un encuentro con Dios. Las personas por lo regular creen que un encuentro con Dios es un paracetamol que te puedes tomar y se te va a quitar el dolor de cabeza. Es un sal de uvas que te lo puedes tomar y te va a quitar el dolor de estómago. Y no es así. Un encuentro con Dios es una decisión de uno mismo, de querer cambiar, de querer hacer lo correcto. Dios debe de tener algo grande con cada uno de ustedes, porque estoy seguro que por eso estás aquí. Si no, no creo que Dios estaría insistiendo con este tema para ti. ¿Me está entendiendo? No es que los que no vinieron están exentos, a lo mejor. Pero si tú estás aquí, es porque Dios hoy te quería decir eso. Quiere un cambio genuino en tu vida. Ya no de promesas, ya no de aquellos juramentos de voy a jurar un año por de verdad, virgencita. No. Con Dios es para siempre. Debe haber algo importante que Dios quiera hacer contigo y con tu familia y con el futuro que tienes. Por eso estás oyendo lo que estás oyendo. Pablo antes perseguía a cristianos, inspiraba miedo, defendía la religión sin tener una relación realmente con Dios. Pero después vemos a un hombre que predica el evangelio, vemos un hombre que levantó iglesias, vemos a un hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, la Biblia. La mayor parte del Nuevo Testamento está escrito por este hombre, un ex asesino, un hijo del diablo, que después fue transformado. ¿Alguien me está entendiendo? Qué honor, qué privilegio. ¿Te imaginas, hijo? ¿Dónde colocó Jesús a este hombre? Después de haber sido lo que fue, después de haber sido lo que hizo. ¿Por qué se menosprecia, familia? ¿Por qué crees que Dios no puede hacer eso contigo? ¿Por qué crees que Dios no te puede levantar como siendo un estandarte en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo? A veces creemos que Dios va a usar al perfecto, al que se sabe la Biblia, pero a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa disposición de la gente, aquel que le dice yo sí quiero hacer lo que tú me has dicho. Lo único que me comprueba esto es que un encuentro con Jesús cambia vidas, que un encuentro con Jesús incluso lo puede hacer a la persona más dura, a la persona más difícil, porque tener un encuentro con Jesús nos ayuda a identificar las cosas que uno no puede identificar, que uno no puede dejar. ¿Alguien me está entendiendo? Hay otro encuentro en la Biblia, en Lucas 5:1, verso 11.
Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa. Mientras lavaban las redes, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echa ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Casi se lo pierde este pelafustán. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cae de rodillas delante de Jesús y le dice: apártate de mí. Apártate de mí, Señor, que soy pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde hoy serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejándolo todo. ¿Cuántos de ustedes, si hoy entrara el Señor o lo pudieras ver visiblemente y te dijera: ven, vámonos, se irían con Él? ¿Cuántos de ustedes le dirían como aquella persona: no, primero déjame arreglar los asuntos que tengo pendiente y después te alcanzo? No, déjame primero enterrar a mis padres y después voy contigo. ¿O cuántos de ustedes se levantarían y se irían inmediatamente? ¿Cuántos de ustedes dejarían ese trabajo que crees que es tu Dios? ¿Cuántos de ustedes dejarían a esa pareja que lo único que hace es darte dolores de cabeza? Te levantarías y te irías con Dios. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente podrían levantarse y seguir al Señor inmediatamente? Estos hombres, dejándolo todo, lo siguieron inmediatamente. Número 1, el verso 3 de esta escritura, Jesús le pide a Pedro que se aleje a la orilla. Familia, escúcheme claramente. ¿De qué cosas te ha pedido Dios que te alejes? ¿De qué cosas Dios te ha dicho que dejes? ¿De qué cosas Dios te ha dicho que ya abandones? Tal vez es el adulterio, tal vez la pornografía, tal vez sean las malas palabras, tal vez sea el alcohol, tal vez sea la adicción. ¿De qué te ha dicho Dios que te alejes? Porque de que te lo ha dicho, te lo ha dicho. Número 2, el verso 5 de esta escritura que acabo de leer, Jesús confronta a Pedro con su experiencia. Jesús le dice: echa las redes, y Pedro le dice: no, es que no entiendes, no hay pescados, no hay pesca. Comúnmente siempre solemos anteponer la experiencia ante lo que Dios nos dice. No, es que eso tiene explicación, tiene que ser la inyección que me dieron, y dejamos a un lado que fue sanidad del Señor. No, es que son el cambio climático y no nos damos cuenta que son las señales de Dios de los postreros, de los últimos días. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Constantemente anteponemos la experiencia de lo que somos, fuimos o hicimos ante la presencia de Dios. Número 3, este verso, el verso 6 de lo que acabo de leer, Pedro, al obedecer a Jesús, experimentó uno de los mayores milagros. La mayor pesca de su vida la tuvo ahí justamente. Y tú, vamos a decir al que tienes al lado, ¿y tú? ¿Cuánto deseas que Dios se manifieste en tu vida? ¿Cuánto desean que Dios aparezca en su vida? ¿Por qué se han tardado tanto, familia, en obedecerlo? ¿Por qué se han tardado tanto en hacer lo que Dios les ha pedido? ¿Por qué se han tardado tanto de abandonar esas cosas que Dios te ha pedido abandonar? ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero que le preguntes al de al lado, quiero que te preguntes tú. ¿Por qué has tardado tanto en obedecer a Dios? ¿Por qué has tardado tanto en obedecer lo que Él te ha pedido? ¿Por qué?
¿No ves que en el momento en el que Pedro automáticamente obedeció, vino una pesca milagrosa que se le presentó a él, pero que después para él eso lo terminó como lo dijo Pablo, basura, porque al final ni se quedó con eso y lo que hizo fue levantarse para ir con el Señor? ¿Alguien me está entendiendo? Para mí, cuando fue eso, familia, me subieron de puesto, me subieron el sueldo, me dieron otra gerencia y ni aún así me quedé en la institución donde yo trabajaba. Dios me había prometido algo mayor y me dijo, hazlo, y lo dejé. Si yo no lo hubiera dejado, créanme que yo seguiría ahí y todavía hasta ahora seguiría yo en la oficina. Punto 4, el verso 8 de esta escritura, Pedro reconoce ahí a Jesús como su Señor. ¿Por qué? Porque el verdadero milagro no fue la pesca, fue la presencia del Señor en él. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Por qué? Porque Filipenses 2:10 dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque no hay rodilla que pueda permanecer de pie ante la presencia del Señor Jesús. Hay otro encuentro poderoso. Otro hombre que solo bastó que Jesús le dijera ven, para que se levantara y fuera con él. Cambió totalmente su vida.
un hombre con ciertas prácticas. Era recaudador de impuestos y tal vez pudiera ser catalogado como si robara, maltratara, injusticias. Les he leído 3 ejemplos de personas que tuvieron un encuentro con Jesús y su cambio fue radical. Me puedo incluir. Cuando Dios me habló, mi cambio fue radical. Y aunque sigo luchando, sigo esforzándome por eso. Vuelvo a preguntarte, ¿por qué te has tardado tanto en obedecer a Dios? ¿Por qué te has tardado tanto en obedecer a Dios? Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Tampoco vemos a un hombre que dijo: no, espérame, hoy es quincena, déjame ir a cobrar y ya después te alcanzo. No, es que tengo unas deudas y de aquí voy a sacar para pagar. Se levantó y lo siguió. Si el pecado de Mateo era robar por ser cobrador de impuestos, al tener un encuentro con Jesús, Mateo abandona su práctica pecaminosa. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo tan rápido? ¿Por qué lo hizo así? Juan 1:12: porque más a todos los que lo reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y un hijo de Dios sabe quién es. ¿Alguien me está entendiendo? Porque uno vuelve a ser hijo. Y cuando vuelves a ser hijo, vuelves a hacer lo que Él dijo. Solo Jesús puede producir un cambio en uno a tal forma que no tengas ninguna duda. ¿Duda de qué? De 2 de Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas y tu pasado quedaron atrás y que a partir de ahora todo será hecho nuevo. No importa lo que hiciste, los pecados que hiciste, lo que hayas hecho. Si hoy decides tener un encuentro con Dios y dejarlo todo absolutamente, yo te aseguro, porque también lo viví, Dios deja todo pecado atrás, se olvida de él y se enfoca en lo que debes de seguir haciendo. ¿Alguien me está entendiendo? Un encuentro con Jesús hace que las cosas viejas dejen de serlo y ahora comiencen a ser todas nuevas. Familia, cuando uno busca a Dios con pasión y cuando uno encuentra a Dios, vienen cambios a nuestras vidas, como cuáles: sanidad, restauración, propósito, ¿me entiende? Restauración, perdón de pecados, esos que tanto estás buscando. Job, una persona que también pasó una situación, fue una de las personas que vivió dificultades extremas, a tal grado que lo hicieron dudar de Dios, lo hicieron dudar, incluso llegó al grado de tener deseos de quitarse la vida. ¿Por qué? Job 42:5 dice: porque hasta ahora solo había oído de ti. Ese es el problema, que nosotros hasta ahorita solamente hemos escuchado lo que queremos oír. Hasta ahorita de oídas solamente hemos escuchado. Pero Job, hubo un momento en el que ahora declaraba: te he visto con mis propios ojos. Ahí fue donde este hombre se dio cuenta que hasta en ese momento conocía a Dios de oídas, de haber venido un domingo, de haber venido un miércoles, de que alguien le compartió una predicación. Pero después de ahí se dio cuenta que verdaderamente nunca había tenido un encuentro con el Señor. Job 10:1 dice: si doy rienda suelta a mi queja y a la amargura que llevo dentro, es porque estoy cansado de la vida. Miren cómo se expresaba este hombre. Job vivía en amargura, como muchos de ustedes hoy parecen estar viviendo. ¿Sabe? En muchos de ustedes, aunque no lo crean, veo que no están felices. Veo que no están bien. Veo que pasan por cosas fuertes. Aunque no me lo digan,
Sé que tienes problemas con tu matrimonio. Sé que tienes problemas con lo que estás enfrentando. Sé que tienes problemas con tus hijos. Sé que tienes problemas con tus padres. Se ve, familia. Tu cara lo refleja. La amargura en Job se notaba. Y en ustedes, familia, ¿cuáles han sido los problemas que actualmente estás pasando y de los que no encuentras salida? Muchos de ustedes creen que ya no hay salida. Y si tú crees que ya no hay salida, es por eso que vengo a decirte lo que voy a decirte. Que Dios no se oculta de ti ni de nadie. Y en tiempos de crisis siempre va a actuar a tu favor. ¿Me estás oyendo? Dios no se oculta de nadie. Y en tiempo de crisis siempre va a actuar a tu favor. Por eso es muy importante que no solamente vengas a escuchar de lo que se dice de Dios, que no solamente vengas a escuchar lo que se habla de Dios, sino el que tengas una relación íntima con Dios. Job 42:7 terminó diciendo esto después de que Job se dio cuenta del encuentro que tenía. Después de haber hablado con Job, Dios se dirigió a Elifaz y le dijo: a estos amiguitos que se encargaron de decirle que Dios lo iba a castigar, que Dios lo odiaba, que Dios le había quitado todo, que Dios le había hecho todo eso, Dios tuvo una conversación con Job y de ahí se dirige con estos hombres y les dice: estoy muy enojados contigo. Por eso recuerde, familia, cuando usted trata de alejar a un hijo de Dios, cuando usted trata de hablarle mal a una persona de Dios y de lo que Él está haciendo en Dios, tenga cuidado, porque con quien te las vas a ver es con Él. Estoy muy enojado contigo y con tus dos amigotes. Eso es versión Julián habla hoy. Lo que han dicho ustedes de mí no es verdad, en cambio es verdad lo que ha dicho Job. Entonces Elifaz, Bildad y Zofar fueron y cumplieron con lo que Dios les mandó a hacer. Y Dios atendió a los ruegos de Job. Después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. En sus últimos años de vida, Job recibió de Dios más bendiciones que en los primeros, pues llegó a tener 14,000 fuentes de ingreso, 6,000 empresas, 2,000 autos para Uber y 1,000 ay, alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Pero todo esto pasó hasta que Job, ¿qué? Hasta que Job tuvo un encuentro con ¿quién? Con el verdadero Dios, hasta que se enteró cómo es verdaderamente Dios, que es justo, es recto, es bueno, es amoroso, es tu juez, es tu abogado, es tu Padre celestial. Job, familia, Job no conoció a Dios por lo que decían sus amigos, por lo que decían allá afuera, por lo que decían los de enfrente. Job conoció a Dios porque lo buscó él mismo. Mire, familia, lo que Dios desea de ti, escúchame bien, es que dejes de andarle consultando a los demás, a cualquier hijo de vecino, y mejor tengas un encuentro cara a cara con Él. Pero la pregunta es, ¿lo quieres? ¿Quieres un encuentro con Dios? Esto es para valientes, porque Dios te va a pedir que dejes de hacer eso que tanto dices que vas a dejar. Porque Dios te va a confrontar a dejar de hacer eso que tanto sabes que te hace mal. Porque Dios te va a confrontar y hasta te lo puede quitar para volverte a meter al camino real. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Realmente quieren un encuentro con Dios? Porque esto es para valientes. Si es así, prepárate, porque vas a pasar por procesos de eliminación. ¿Me entiendes? Como Survivor, ¿no? Va a haber momentos de eliminación. Dios va a empezar a quitarte cosas. ¿Sabes cuándo me di cuenta que era Dios lo único que yo tenía y que yo dependía de Él? Cuando me robaron todo, cuando me quitaron todo, cuando me dejaron sin nada. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe cuándo me di cuenta que Dios es el único amor que vale la pena y al único al que debo siempre respetar en todo lo que me diga? El día que me dejaron. El día que me abandonaron. El día que me separé. Ese día me dolió mucho.
Y no es que recuerda a esa persona porque hoy soy muy feliz. Lo que me duele fue lo que pasó, cómo lo viví, porque no era necesario. No era necesario entender hasta que uno pierde las cosas. Entender que ya no hay más, que ya no se puede recuperar. ¿Me está entendiendo? Pero cuando uno encuentra a Dios y le pide eso, Dios va a empezar a eliminar esas cosas que te hacen daño. Te va a quitar cosas que no quieres dejar. En donde vas a tener que aprender una cosa: a buscar a Dios como Él quiere que lo busques. No sé si usted recuerda una película que se llamaba Presunto Impecable. ¿Cómo se llama? Presunto Culpable, algo así, ¿no? ¿Sí la ubican? ¿No? De un hombre que tuvo que pisar la cárcel por algo injusto. No sé, ¿es mexicana? Sí, ¿verdad? Y ese hombre